de nuestro Señor. Bendito sea su nombre. Vivimos bajo un sistema de vida dirigido por Satanás. Lógicamente estoy hablando del mundo en el cual nosotros vivimos. Y cualquier acontecimiento, cualquier catástrofe, cualquier cosa, Satanás aprovecha, porque la misión de él es destruir a la iglesia, es atacarnos a nosotros. Entonces hoy vivimos bajo un sistema de reglas impuestos por esta pandemia que nos está rigiendo nuestra manera de vivir. Pero podemos tener una mascarilla, pero no estamos mudos. Dice la Biblia que las mujeres hebreas, cuando más las oprimían, el pueblo hebreo, cuando más los oprimían, más se multiplicaban. Pero el crecimiento o la multiplicación en tiempos de crisis o en tiempos de persecución o de opresión siempre demandan un esfuerzo más de lo que ya estábamos haciendo. No es un acontecimiento por orden de magia, sino que es una fuerza interior que se desarrolla en el corazón del cristiano con el fin de que su devoción de adoración o servicio a Dios no mengüe. Porque cada vez que Moisés entraba delante del faraón, venían multiplicado el castigo a los hebreos, más de lo acostumbrado. Y entre más los oprimían, ellos más sacaban esa fuerza de Dios, lógicamente. No es fuerza que está en nosotros, es fuerza del Espíritu de Dios que está en nosotros. Pero se necesita una reacción de nosotros para poder multiplicar esfuerzos. Y cuando se multiplica ese esfuerzo, hermanos, sale a la luz una ganancia que no se puede obtener por esfuerzos humanos, sino por una obra divina de Dios. Entonces nosotros estamos viviendo hoy en normas que el mundo ha dictado. Algunos predicadores la describen como una orden satánica, diabólica. ¿No ha visto que de repente nos vemos y queremos ir a saludarnos? Sí, no puedo acercarme a ti. Nos rompieron nuestros hábitos de hermandad. Pero eso no tiene que hacer enfriar nuestro amor hacia nuestro hermano o nuestra adoración a Dios. Esta es una introducción para que el hecho de que usted, yo me encuentro sin mascarilla, ya que mire las normas que nos permiten, ¿verdad? Pero cuando estamos con la mascarilla, no tenemos que olvidarnos que tenemos nuestra boca y que tenemos nuestra lengua y que tenemos palabras de expresar. Quizás con mayor esfuerzo, porque no se escucha a veces cuando hablamos con mascarilla. ¿Y uno qué es lo que hace? Eleva más la voz. Entonces se hace entender. Entonces, hermanos, no permitamos que el enemigo, a pesar de reglas que pueden estar pasando en nuestra vida, que son reglas que protegen, pero que nos vamos acostumbrando, nos estamos acostumbrando, porque ese es el trabajo paulatino de Satanás. Él no tiene prisa. Él puede pasar años, ¿cuánto va a durar esto? No sabe, pero él sabe que poco a poco la misión de él es que nosotros menguemos de nuestro culto devocional a Dios. ¿Cuántos han dejado de danzar ya en los cultos? Porque danzar es solo cuando se corre en el altar. No, si es del Espíritu de Dios, tú tienes el control y puedes danzar en tu lugar donde estás. ¿Cuántos dejaron ya de glorificar a Dios porque creen que no se puede hablar? No, acá se puede hablar. Podemos alabar y glorificar a Dios, hermanos. Entonces, no permitamos, ¿por qué? Porque va para largo y vienen cosas peores que en el tiempo antiguo
a los discípulos de Jesús y a los discípulos que vinieron después de los apóstoles, también vivieron en tiempos difíciles de opresión más fuerte que lo que nosotros podemos tener hoy, pero ellos nunca menguaron en su devoción a Dios, en su adoración a Dios. No les importaba el martirio, el sufrimiento, la tortura, no les importaba ni la muerte misma. Seguían adorando a Dios, porque fuimos llamados para eso. Bienaventurado aquel, dice, que cuando el amo regrese, encuentre a este siervo haciendo lo que le dejó haciendo. No, señores, que tú sabes que no vengas en el tiempo del COVID, porque nosotros no estamos haciendo eso. Él puede venir cuando Él crea conveniente, pero nosotros tenemos que encontrarnos haciendo lo que Él nos dejó haciendo, sin menguar, a pesar de lo que pueda estar viniendo. Entonces fíjense que San Juan capítulo 14, en su versículo 15, donde leímos, estamos hablando nos estamos conectando con el sacerdocio en la vida del cristiano, que traemos una serie desde, bueno, comenzamos desde enero, aunque hemos tenido algunos tiempos que no hemos estado, pero estoy tratando la manera de ir terminando con todo este proceso que tiene que ver con mi vida, o con la vida activa del servicio del cristiano hacia Dios. Porque el sacerdocio es una posición que Dios nos ha dado a todos nosotros. El sacerdocio es un administrador, tanto de cosas seculares como de cosas espirituales. Y nos encontramos ministrando a otros. Entonces Dios nos ha posicionado ahí a través de un llamamiento, a través de habernos rescatado, gracias a su misericordia, pero somos todos servidores del reino de Dios. Entonces necesitamos, mis hermanos, ir entendiendo que tiene que ver con mi vida activa de cristiano, que a veces no es lo que nosotros hemos pensado, porque nosotros tenemos un molde de hábitos cristianos. Y entonces, claro, yo vengo al culto los días de semana cuando hay culto, y vengo el domingo, y por ahí si puedo servir en la iglesia sirvo, y yo ya cumplí. Y creemos que eso es todo el servicio que Dios espera de mí, y no es todo eso. Hay muchas cosas más que Dios espera de mí a través de una función que Él me ha dado. Tenemos una función de sacerdotes. La posición es linda, porque a nosotros nos gusta, a los seres humanos nos enorgullece las posiciones. Dígame pastor, dígame apóstol, dígame arcángel, dígame líder, dígame diácono. A nosotros nos gustan esos nombramientos. Lo que no nos interesa es indagar que ese nombramiento exige una función. Entonces, cuando vamos a la Biblia, a nosotros nos gusta mucho: yo soy hijo de Dios, yo soy parte del pueblo santo, yo soy la niña de los ojos de Dios, o sea, yo soy príncipe, yo soy princesa, dicen la muy. Entonces, y nos llenamos la boca con esta cantidad de frases, y todo está bien, porque son nombramientos que Dios nos da. Pero cada nombramiento de esos exige una función a desempeñar, una tarea a elaborar. Y eso es lo que necesitamos entender a través del sacerdocio. ¿Por qué? Porque es lo que la Biblia nos enseña. Ahora, venimos desglosando una serie de cosas desde allá de Génesis, y hemos llegado a entender que la Biblia nos da dos mandamientos, los dos grandes mandamientos. O sea, Jesús tomó los 10 mandamientos del Antiguo Testamento y los hizo 2. De 10 hizo 2. Y el primero es: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Ese es el primero y más grande mandamiento, que tiene que ver con los primeros 4 del Antiguo Testamento. Ama al Señor tu Dios. Y esto nos lleva a pensar que nadie puede pensar en amar, porque no es mental.
no es el amor filial, no es el amor eros. La Biblia no está hablando de eso. Esos dos amores naturales con los cuales nosotros nacemos, que son interesados. Si el hijo no recibió nada del padre, no quiere saber nada de ese viejo, porque es interesado el amor filial. Si la esposa no recibe el afecto del esposo, tampoco quiere saber. Es un desgraciado ese hombre. No sé ni para qué me casé. Porque cuando no recibimos lo que nosotros pretendemos recibir, entonces hay un bloco y ahí nos paramos todos. Y hay gente que está ligada solamente porque la Biblia dice que no se puede divorciar o que debe respetar y debe honrar a sus padres, pero no lo está haciendo por cumplimiento. ¿Por qué? Porque esos dos amores demandan, hermano, son interesados. Dame que te daré. Si tú te portas bien, yo me porto bien. Si tú cambias, yo cambio. Esos son los pleitos en los hogares, ¿no? Cambia tú primero. Cuando yo lo vea, entonces yo voy a cambiar. Es todo interesado. Pero el amor en el cual se centra la palabra de Dios, que es el amor de Dios, el amor incondicional de Dios, que se recibe cuando recibimos a Cristo. Entonces, el amor de Dios viene derramado en nuestro corazón a desarrollar. Si no hacemos nada por desarrollar, nosotros vamos a ser los mismos ingratos de siempre. Y no importa que conozcamos todos los amores y le inventemos, porque hay otros que dicen que hay 4, que hay 5, que hay 6 clases de amor. No importa los que podamos inventar. Si no desarrollamos el amor de Dios en nuestra vida, vamos a seguir siendo las mismas bestias. Pero qué bestias, ¿no? Así vivimos, hermanos. No, así nos comportamos, aún siendo cristianos, así nos comportamos. Si a mí no me pagan con la misma moneda, entonces yo no respondo a eso. Y tenemos un ejemplo de Jesús que Él responde de una manera diferente. Entonces, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Pastor, yo voy a poner en práctica, está bien, pero ya vamos a ver que es imposible humanamente cumplir ese mandamiento. Y el segundo, pues hemos hablado de lo que es esta parte vertical hacia Dios, que tiene que ver con una relación con Dios. Te amo, Señor. Si no hay relación. Por eso es que la gente busca religiones, busca apegarse a religiones. Yo converso con mucha gente y me dice, mire, yo creo en Dios, pero yo no soy católico, no soy evangélico, no soy musulmán, no soy nada, pero yo creo en Dios. Y yo le digo, bueno, qué raro está esa cosa, ¿no? Porque ¿cómo puedes creer en alguien que no conoces? Pero sí, ¿cómo haces a conocerlo? Si nunca has llegado a un lugar donde te lo expliquen y que te enseñen a cómo seguirlo, a cómo encontrarte con Él. No, el problema es que la creencia en Dios simple y sencillamente es por un asentamiento mental que nací en una cultura donde se habla de un Dios y donde se dice que hay un Dios, y las personas crecen con esta mentalidad. Sí, Dios está y yo creo en Él. Pero nadie puede creer en alguien que no conoce. Aquel equilibrista dijo, ¿cuántos creen que yo puedo pasar caminando en esa cuerda que está de un edificio al otro edificio? La gente decía, sí, yo creo, ok, pasó. Después dijo, ¿cuántos creen que yo puedo pasar caminando en esa cuerda con una silla arriba? Y dice, sí, creemos, pasó. Ahora digo, ¿cuántos creen que yo puedo pasar con una persona sentada en la silla? Y que sea uno de ustedes. Ahí nadie dijo sí. Pero si creían en él que era un buen equilibrista. El problema es cuando te demanda responsabilidad, cuando ya tú debes ser parte de eso. Y es lo mismo la fe en Dios. Sí, yo creo en Dios, pero ¿qué hay cuando Dios te demanda y te dice, ok, sígueme? Ok, te voy a enseñar esto, vas a sufrir esto, vas a caminar esto.
Entonces, lo que Dios demanda es lo que descubre nuestra falsa creencia en Dios. Porque no es una religión que me lleva a creer en Dios o a cumplir el mandamiento, es una relación con Dios. No puedo aprender a amar a Dios si yo no comienzo, si yo no levanto mi vista y comienzo a relacionarme con Dios. Por eso no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Cristo Jesús, que nos mostró el camino al Padre. Porque nadie puede ver a la izquierda ni a la derecha para relacionarse con Dios. Él abrió el camino, Jesús abrió el camino para que todos lleguemos a la gracia del Padre. Y entonces hay un espacio abierto para relacionarnos con Dios. Y entre más nos vamos acercando a Dios, más lo vamos amando. Cuando les hago relación al matrimonio, ¿verdad? Que los jóvenes, los nuevos esposos, ellos vienen súper enamorados. Y a ese enamoramiento le llaman amor. Se juran amor porque te amo, te amo, te amo, te amo. Por estas que te amo. Pero yo he tenido matrimonios que después de 6 meses, 1 año, vienen a hablar conmigo y me dicen: pastor, yo creo que no era ella. Yo creo que no era él. Yo no soporto, ya no aguanto. Pero no que estabas enamorado, no que se amaban. Porque el amor no nace de la noche a la mañana. El amor se cultiva a través de la convivencia. Y la convivencia es la que te caracteriza, porque te forma, porque te enseña a soportar, a aprender, a caminar, a dormir junto con tu mismo enemigo. Pero tú discutes, tú peleas, tú te gritas, pero que nadie le grite a ella. Y eso se va aprendiendo con el pasar de los años. Y ya no están enamorados como cuando llegaron al altar. ¿No? Porque cuando uno llega al altar está todo anonado, abobado y temblando. Ahí. Ya no existe eso, pero existe respeto, pero existe amor mutuo. ¿Por qué? Porque se aprende con el pasar de los años a través de la convivencia. Y la gente de afuera ve los errores de tu cónyuge y dice: pero ¿cómo hace para estar con ella? ¿Cómo hace para estar con él? Porque tú no conoces lo que yo conozco de ella. Porque tú no convives con ella o con él. No, pero que usted se merece algo mejor. Eso dices tú. Entonces cuando nos acercamos a Dios, nos damos cuenta quién es Dios. Y no es el Dios ogro, no es el Dios que la gente presenta, que te va a castigar, que te va a matar, que te va a hacer acá, o el Dios que ha asesinado un montón de personas. No es ese el Dios cuando tú te acercas a Él. Porque te encuentras al Dios de amor que la Biblia presenta. ¿Y dónde está ese Dios que castiga? Ese Dios te lo encuentras cuando tú no cultivas una relación con Dios. Y entonces caminas en rebeldía y tu mismo pecado trae culpabilidad y castigo. Pero cuando vives para Dios, tú te encuentras al Dios de la misericordia, al Dios de la gracia, al Dios del amor, al Dios del perdón, al Dios que dijo: no te dejaré, estaré siempre contigo. Entonces el primer mandamiento lo que hace es, cuando el Señor dice: ama al Señor tu Dios, lo que dice es: cultiva una experiencia diaria con Dios. No te desconectes de Él. Y el segundo dice, es casi igual: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es más fácil de cumplir? ¿El primero o el segundo? Pues ninguno de los dos. Quizás el primero porque no me ve Dios, supuestamente no está acá. Dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y acá tira, ¿verdad?, la parte horizontal de la cruz. Y quita el velo o el manto en el cual se esconde, o la burbuja en la cual se esconde o nos escondemos los cristianos que pretendemos o decimos que amamos a Dios. El segundo mandamiento nos deja al descubierto. Porque cuando el primero dice:
Si tú de verdad amas a Dios, me lo vas a demostrar amando a tu prójimo. Y cuando en nuestro diario vivir no amamos a nuestro prójimo, entonces estamos al descubierto. Tú no amas a Dios. No se ama a Dios si no se ama al prójimo. Y grítelo y llórelo y diga: Señor, te amo, te amo. El Señor dice: no, si te has peleado con el vecino, si no evangelizas a tu compañero de trabajo, sabes que se va a ir al infierno, que se va a perder, pero no le amas. Bueno, tenemos parientes nuestros que no le hablamos nunca de Dios. Pero estamos en la iglesia diciéndole: Señor, yo te amo. El Señor dice: no, no es verdad. Porque si me amaras, entonces amarías a tu prójimo. Y se lo mostré la vez pasada, ¿verdad? Con la experiencia, con el encuentro de Jesús con Pedro. Pedro, ¿me amas? Sí, no, Señor. ¿Cómo dijo Pedro? Sí, Señor. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? ¿Y quiénes eran las ovejas del Señor? Los seres humanos. No eran cristianos. El mundo, las almas. Segunda vez: Pedro, ¿me ama? Sí, Señor. ¿Me lo vas a demostrar ahí? ¿Me lo vas a demostrar ahí? Ahora, Pedro, en su primer discurso, ya no arrancó orejas. Envió mensaje de esperanza. Habló de las buenas nuevas del Cordero. Habló del reino de Dios. Y les dijo: arrepiéntanse, arrepiéntanse, vengan, vengan, para que de parte de Dios vengan a sus vidas tiempos de refrigerio. Y se convirtieron más de 3,000 personas. ¿Pero qué le cambió? Que comenzó a amar a Dios. Entre más nos acercamos a Dios, más vamos a amar a las personas. Nos alejamos de Dios, más vamos a rechazar a las personas. Porque no se puede, estos dos mandamientos van juntos, van de la mano. Pero el que demuestra que el primero lo estoy cumpliendo es el cumplimiento del segundo. Ay, ¿cómo cuesta, hermanos, cumplir el segundo mandamiento? Ama a tu prójimo. ¿Quién es mi prójimo? El próximo, el que está cercano a ti. ¿Con quién te relacionas? ¿Con quién te encuentras? Sí, pero es que usted no lo conoce. Dios sí lo conoce y Él dijo que lo amaras. No, es que esos hermanos de la iglesia son chismosos. Usted no se imagina. Dios ya sabía. ¿Cuál es la información fresca que le queremos mandar? Somos más chismosos nosotros queriéndole llevar información nueva a Dios. El Señor dice: si por chismoso lo traje ahí, para que ahí, tú que no eres chismoso, le quites la chismosería. Pues la idea de Dios que añade a alguien a la iglesia, y eso ya lo hablamos, es que añade a alguien a la iglesia para que la iglesia que ya está dentro santa lo cambie, lo transforme. La gente nueva que viene tiene que ver y decir: wow, cómo viven estos, qué amor. ¿Saben, hermanos, qué decían de la iglesia primitiva? Mira cómo se ama. Mira cómo se ama. De nosotros han dicho: mira cómo se pelean eso. Mira cómo critican. Ahí dicen: esa iglesia, dice ahí, hasta los mismos cristianos, es que en la iglesia, dice, hay chismosos, hay acá. Y el diablo dice: eso es profetas del diablo. Pero si hay gente mala en medio de nosotros, tenemos que comenzar a preguntarnos: ¿quién es el más antiguo acá? Yo tengo 20 años ya acá. Pastor, yo vengo con usted. Bueno, usted lleva culpa también de no cambiar a los nuevos que vienen. No nos debemos de alabar o exaltar por tener tantos años en la iglesia, sino cómo hemos afectado la transformación o el cambiamiento de las personas que Dios ha añadido a la congregación. Ese es nuestro desafío. Y yo creo que no hemos quedado tan bien en todos estos años. No, es que ahí el pastor es así. No, acá usted está en la colada también, todos. Acá todos estamos en la colada, hermano. Entonces, eso, la línea vertical, la línea horizontal,
que nos hablan de este cumplimiento de estos mandamientos del Señor para nuestra vida. Tenemos que hacerlo nosotros. Entonces, pero vea, estos dos mandamientos, ¿verdad? La cosa es que Jesús demanda que estos mandamientos vengan aplicados o cumplidos por la iglesia, que somos nosotros. Eso es lo que Él espera. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cuál es la respuesta que nosotros damos a estos mandamientos? Porque sí lo sabemos, lo estudiamos, lo escuchamos, pero lo que Dios espera es la respuesta. Y no se puede solo. Entonces Dios, ¿qué es lo que hace? Nos da su poder. Él dijo que no nos iba a dejar solo. Él dijo que iba a enviar al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros. Marcos capítulo 1 versículo 8. Entonces fíjense que este Dios de amor que nosotros tenemos, por eso es que nadie puede culpar a Dios, porque Dios es un proveedor. Usted ve en IKEA, que es uno de los mercados más grandes de muebles o de otras cosas, los suecos, y todas las cosas que ellos venden son montables. Usted va a comprar un armario y le venden un montón de tablas empaquetadas. Por eso es que cuando invitaron al dueño del IKEA a comer una pizza, le dieron una caja. Le dijo, ¿dónde está la pizza? Le dijeron, ahí está la masa, adentro está la harina, está la masa. Ahí van las indicaciones para que usted se elabore la pizza y se la coma. Porque ellos todo venden, pero ese paquete de cosas traen manuales. Entonces usted no puede demandar al IKEA porque el mueble no le salió bien cuando usted lo montó mal. ¿Verdad, Mori? Usted tiene un montador profesional. Si ellos van, si ya de memoria saben los manuales, ellos ya van, lo meten ahí. Lo que no se lo bien, se lo inventaron. No, yo compré un inmueble allá al Mundo de la Conveniencia, pero como yo sé manejar todo ese equipo, estuve parado enfrente de ellos. Y ya me di cuenta cuando esos tipos no iban siguiendo el manual, sino me le comenzaron a hacer huecos por todas partes. Y yo le dije, no, esta tabla te la llevas y me la cambias. Porque el manual no dice eso. Entonces, Dios no es un Dios, porque la gente se imagina, no, Dios es serio. Y Dios cuando dice algo, ay hermanos, eso es duro. No, cada vez que Dios nos demanda algo, nos provee las herramientas. Nunca nos dejó solos. Bueno, la Biblia nos enseña en el Antiguo Testamento hasta el Nuevo que las batallas que Dios le demandó a los hombres que las pelearan, las terminó peleando Él. Simple y sencillamente lo que Dios espera es, sí, yo voy, sí, okay. Eso es lo que Él quería escuchar. Al final, quien va a pelear es Él. Porque no le sirven hombres, no le sirven ejército, no es con espada ni con ejército, es con su espíritu. Entonces Dios nos da mandamientos, pero nos da herramientas. Dice, qué duro es cumplir, mis hermanos, estos dos mandamientos que rigen las normas de vida del hombre, especialmente los cristianos. Ama a Dios y ama a tu prójimo. ¿Cómo cuesta amar a esos peruanos, no? Ay, tiene los ecuatorianos. Para mí que esos ecuatorianos son más duros todavía. Los salvadoreños somos tranquilos, ¿no? No, todos tenemos nuestro indio adentro. Todo. Hasta la gente más tranquila que usted pueda ver tiene sus 5 minutos de locura. Yo trabajaba ese tiempo con un pastor tan paciente y pasivo que yo conozco, no digo el nombre. Yo lo admiraba a ese hombre hasta ese día. No, lo sigo admirando. Pero ese hombre, qué paciente, está para caminar, hasta para hablar. Pero un día estábamos discutiendo unas cuentas que teníamos que pagar, y el hombre que llega y cobra y se para, hermano.
Y dice, pero ya, tranquilo, si te vamos a pagar. Y yo retrocedí y dijo, wow, yo nunca lo había visto manifestado así. Entonces no me venga a decir que usted conoce un par de cristianos tan pasivos que todos tienen sus 15 minutos de locura. Ya les subí 10. Primero dije 5 y 15. Porque todos somos humanos. Y especialmente cuando se nos demanda cumplir órdenes o mandamientos que Dios ha dado, no se puede humanamente cumplir. Ahora, Dios tiene que dotarnos de algo. Y por eso es que Jesús está diciendo en Juan 14 y dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Tuvo Dios que capacitarnos, pues, derramar el fuego de su espíritu. ¿Para qué? Para poder, hermanos, ablandar un poco ese corazón duro, ese carácter duro que nosotros tenemos. Fuera sin Dios, fuera del culto, nosotros gritamos y hacemos de todo. Pero ¿qué pasa cuando estamos bajo un culto de unción y que el Espíritu Santo viene y ¡pum! Ahí están la baba, los mocos, todo cayendo. ¡Pum! Cae. El Espíritu Santo es el único que puede derretir todas las partes endurecidas del ser humano. Y no solamente las derrite, las destruye. Nada más que nosotros las volvemos a reconstruir. Porque el propósito de Él es limpiarnos. Cada vez que termina un culto donde hemos estado en la presencia, o un tiempo de oración que usted tiene en su hogar y el Espíritu Santo de Dios le ministró, wow, usted se siente sedita, liviano, ¿no es verdad? Y uno no tiene ganas de pelear y se sonríe con medio mundo. Espérese que le pase la unción. Aproveche de decirle todo lo que quiera cuando está bajo la presencia de Dios, porque ahí no responde. Pero fuera de ahí, hoy sí nos vamos a arreglar, hermanos. Entonces el propósito de Dios es trabajar en nuestra vida para morbizar, para ablandarnos, a fin de que nosotros, cuando todo eso se va, porque cuando entramos en esos tiempos de Dios, y qué bueno que lo buscáramos siempre y viviéramos esos tiempos de Dios, entonces te viene la conexión del reino de Dios. Porque uno anhela más de lo espiritual que de lo humano. Los retiros espirituales, los ayunos que hacemos de una semana, de 2 semanas, a usted comienza a despegarse un poco. Para aquellos que lo hacen todo, ¿no? Para quienes que les cuesta más, pero aquellos que siguen, uno comienza, cuando se termina, uno se siente, hermanos, en otra dimensión, en otro nivel. Tanto así que ahí es donde hacemos promesas a Dios. Hoy sí, Señor, de hoy en adelante te voy a... Porque está en un estado de purificación donde Dios destruyó, limpió a través del Espíritu Santo y da espacio a que yo pueda percibir lo espiritual. ¿Por qué Dios me da el espacio, o el Espíritu Santo limpia, para que yo tenga espacio de percibir lo espiritual? Para que yo almacene de Él. Si en ese tiempo yo no almaceno, lo que va a pasar es que se va a volver a levantar lo que se destruyó humanamente. Por eso necesitamos agarrar de Él. Y es lo que Pablo describía y decía, que el hombre, de vestirse del hombre antiguo y vestirse del hombre nuevo en Cristo Jesús. Y esa es nuestra tarea, hermano, estarnos vistiendo, desvistiendo. Quítese esa camisa del diablo, quítese ese pantalón del diablo. No, pastor, la ropa no es del diablo. No, le estoy hablando de cosas que nos vienen a nosotros y que no son de Dios, sino que son del enemigo. Pensamientos malos de maldad, de venganza, de provocación, de escarnecedor. Entonces, todo eso hay que vestirse siempre y vestirnos del nuevo hombre que ha sido formado en Cristo Jesús. Dijo Juan el Bautista, a la verdad dice, los he bautizado a ustedes con agua, pero Él, mire,
Vamos, ¿qué le dije, Juan? Vamos, hermanos. Marcos 1:8. Pero él dice, os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Eso está declarando Juan el Bautista, profetizando de cómo Dios o cómo Jesús venía para derramar esa presencia sobre nuestras vidas, para que nosotros, con esa llenura del Espíritu Santo, nosotros podamos ser capacitados para poder cumplir la palabra de Dios. Por eso Israel no la cumple y ni la entendió. O sea, Israel, hablando de Israel, el pueblo de Israel, ellos lo que tienen es una religión por cultura. Ellos tienen la religión de Abraham, y Dios nunca le dio religión a Abraham. Le habló de una relación. Pero ellos cumplen una cantidad de rituales, pero ellos no tienen el Espíritu de Dios. No lo tienen. Tanto así que ya ellos esperan en la construcción del tercer templo, ya tienen las vacas, ya tienen todo el material para reconstruir el culto a Dios. El mismo sacerdocio antiguo lo van a volver a implantar. Pues ellos todavía están con vendados. Porque sin el Espíritu de Dios la gente sigue vendada, cumpliendo. Y tenemos cantidad de denominaciones cumpliendo ley, pero no han entrado al tiempo de la gracia. Entonces Juan dice, él os bautizará con el Espíritu Santo. Entonces Jesús hizo mucha referencia a las enseñanzas del Espíritu Santo. Vea lo que dice Mateo capítulo 12 versículo 31. Ahí nos enseña, o le enseñó a sus discípulos, nos enseña a nosotros a no blasfemar contra el Espíritu Santo. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Porque hay un mover de iglesias pentecostales o proféticas allá en mi país, que ahí está la señora chismosa del mercado danzando, y es el vaso de la iglesia que profetiza. Esa profetiza más que el pastor. Pero usted se va el día lunes al mercado y ella está tirándole los tomates a la otra vendedora. Pero en la iglesia del día domingo es la profetiza. No digan nada contra ella porque es blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso no es verdad. Ahora, la blasfemia contra el Espíritu Santo es otra cosa. No tiene nada que ver con esto. Y lo vamos a encontrar un poquito más abajo, para que nosotros podamos verificar. Vamos a ver si lo tengo por acá. Mateo capítulo 12 versículo 28. Vea lo que dice acá, para luego regresar al que vimos. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Resulta que a Jesús, que tuvo un ministerio público de enseñar, de evangelizar y de sanar y de liberar. Este es el ministerio público de Jesús y debe ser el ministerio de la iglesia. Ministerio de liberación fuera de una iglesia no es ministerio. Jesús funcionó con sus 4 y son para la iglesia. Ahora, él ora por los endemoniados y echa fuera a los demonios, y los demonios se iban. Pero los religiosos venían y le decían, en nombre de Belcebú, que era el diablo mayor, en nombre de Belcebú echa fuera a los demonios. Entonces Jesús determina o cataloga ese rechazo a una manifestación genuina de Dios, atribuírsela al diablo. A eso se le llama blasfemia. ¿Por qué dice esto? Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué es lo que debería de haber aclarado la mente de los contemporáneos judíos en el tiempo de Jesús? Porque resulta que según las profecías que el Mesías venía y que iba a venir a Israel. Ahora, en Israel existieron profetas, existieron enviados de Dios, mensajeros,
Pero nadie podía echar fuera demonios. Y los judíos sabían que el único que podía echar fuera demonios era el Mesías, que iba a ser enviado por el Padre, que todavía lo están esperando. Ahora, cuando Jesús viene y echa fuera a los demonios, ellos no creen. Ahora Jesús les dice, pero si ustedes lo esperaban, si yo echo fuera a los demonios, dice, ciertamente ha llegado a vosotros lo que esperaban. Si usted lo busca en la historia, nadie podía echar fuera demonios antes de Cristo. Entonces los judíos sabían que el que echaba fuera demonios, ese era el enviado por el Padre. Pero ellos no lo quisieron recibir. Entonces una blasfemia contra el Espíritu Santo es cuando se le atribuye una obra genuina de Dios a Satanás. No tiene nada que ver con charlatanes, ni charlatanas, ni nada que puedan existir en las iglesias. Entonces, el Señor enseña, volvamos a donde estábamos, a no blasfemar contra el Espíritu de Dios. Hoy es bastante difícil, vivimos en la era más difícil de poder entender qué es de Dios y qué no es de Dios, hermanos. Yo busco tanto la gente que zapatea en las iglesias. Yo lo he buscado en la Biblia, no me aparece en ningún lado, hermano. En ningún lado. Y otras cosas más que hace la gente no aparece en la Biblia. Pero si hay fecha y día de dónde se inventó y a dónde sucedió. Todo es mercado americano. Usted se va a la historia y se da cuenta dónde se despertaron estos movimientos y que se metieron en la iglesia y ya están atribuidos al Espíritu y ya son parte del culto, deben ser parte del culto a Dios, sin tener un asentamiento en la Biblia. Pero ya por costumbre se han venido repitiendo y nos encontramos haciendo cosas más difícil que la sana doctrina que la Biblia enseña a una persona que la puede recibir en su sano juicio. Porque este evangelio es para personas en su juicio cabal. Es tan importante la fe de la Biblia con el razonamiento del ser humano. ¿Por qué? Porque Dios introduce esta fe espiritual en mi consciente. Si no, lo metiera en el perro, lo metiera en un robot. O sea, la salvación sería para una cantidad de... No, lo mete para el hombre que primero dice, lo libera, lo sienta y está en su juicio cabal. Hoy aprenda doctrina. No es para locos. No es para personas no cuerdas. Pastor, a mí me falta 10 para el euro. Se lo puede dar el Señor para que tenga el euro completo y luego lo instruye. Por eso es que el evangelio no admite tanta locura que hoy gira por todas las redes sociales, que la gente publica, dice y hace y que no tiene ningún asentamiento en la Biblia. Pero es lo que nosotros mismos giramos, ¿verdad? Hay gente que dice el Señor que viene esta catástrofe. Si usted no da un like, y la gente rapidito, ¿quién te dijo eso del diablo, pues? ¿En qué parte de la Biblia dice en los postreros tiempos vendrá el Facebook y allá aparecerá? Y si usted no le da like a un mensaje que voy a enviar, se va al infierno. Eso no es verdad. Lo que pasa es que el tipo que ha creado eso está ganando dinero por cada like que usted da. Eso no sabe usted, que cada imagen que le envían ahí es para que usted la clique y le haga ganar al otro. No tiene nada que ver con cosas espirituales. Hasta el Sagrado Corazón de Jesús publican los evangélicos ahí. Sí, he visto acá la Virgen María y de personas de acá de la iglesia que todavía la clican ahí, pues está cargando a Jesús. Me dicen, no, pastor, yo no lo hice por la mamá, lo hice por el niño que está ahí. Es tremendo, hermano. Tremendo. Entonces la gente le acredita cosas. Entonces Jesús nos enseñó, vea qué importante, porque lo que vamos resaltando es, hermanos, ¿cuál es el fin por el cual Jesús decide
bautizarnos con su Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo debe tener una función. No, tiene una función en la vida del cristiano, una función genuina, que no es a veces para lo que nosotros estamos pretendiendo usar. Entonces comenzamos a ver cosas acá que no tienen que estar. Lucas 11:13. No, es que yo lo tengo, pero usted no, hermanos. La Biblia dice que este es un regalo del Padre hacia sus hijos. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dávidas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? O sea, es un regalo de papá. No, el pastor no me oró para recibir el Espíritu Santo. Pídaselo a papá. Pues yo no tengo acá Espíritus Santos para regalar. Peligroso le pueda meter aunque otro espíritu que no es de Dios. Entonces mejor pídaselo a Él. Y este es el mensaje de los predicadores y los pastores: llevar, concientizar a la gente que si aceptó al Señor, pídale al Padre el bautismo con el Espíritu Santo, para poder sobrevivir, para poder obedecer a Dios, y para que esto que humanamente es pesado, es difícil, se vuelva, como Jesús dijo, liviano. Porque dice que su carga es liviana. Ay, pastor, yo ya no aguanto, he trabajado tanto para el Señor que necesito unas vacaciones. Bueno, no sé para qué, Señor, porque lo del Señor es liviano. Tanto así que yo a veces estoy por allá atrás, digo, ay, no aguanto, me duele el cuello, me duele acá, me duele todo esto. Pero yo ya sé que cuando vengo y me paro acá, adiós dolor, y me bajo sano. Imagínense hasta qué nivel de poder y de sustento nos da Dios cuando nos sometemos a hacer lo de Él. Lo de Él no es pesado, es tan liviano. Entonces dice, pero el Padre lo da a quien se lo pida. Nosotros estamos acostumbrados a ver los testimonios y a ver qué unción le ha dado Dios a ese hombre, cómo Dios usa. Ay, yo quisiera. Pídalo. Es para todos. Todo lo que un hombre pueda hacer en nombre de Dios fue dado de Dios, no es del hombre. Nadie puede vanagloriarse, ni exhibirse, ni pretender que solamente Él lo tiene. Venga, que le voy a dar mi unción. A ver, dígame la Biblia, ¿dónde está que los hombres tienen que andar dando unción? Vosotros tenéis la unción del Santo Jesús. Mi unción no se la puedo ni aunque prestar. Porque hay cosas que son personales. Ya le he predicado a eso con las 10 vírgenes. Danos de vuestro aceite. Dice, no. Acá se terminó la hermandad. Hay cosas que no son mías, personal, devotas mías. Yo cultivo mi adoración a Dios. Yo cultivo mi oración a Dios. Yo cultivo mi unción a Dios. Es mía. No te puede servir a ti para salvarte. Yo no te puedo salvar con lo mío. Te puede enseñar cómo cultivar lo tuyo para ser salvo. Pero esto no es que la religión lo enseñó, vaya para que el Padre le haga la crucita, le tire todo esto y usted ya va, ¿verdad? Bien santificado. No, eso no es verdad, eso es mentira, eso es falso, engaño. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo el Señor. Y todo mundo tiene acceso al Padre para que se lo pida a Él. Es un regalo del Padre. Usted no necesita ir a la iglesia más ungida, ni al predicador más ungido. No, usted necesita mantener una relación con Dios, el que le da la unción, el que lo ungió, el que lo bendice y el que está con usted todos los días hasta el fin del mundo. Dele fuerte al Señor. Lucas 12:12.
Bueno, a veces hablamos hasta con más de la cuenta, hasta por los codos. Nos creemos tan elocuentes, tan listos. Pero toda nuestra facilidad de palabras nos ha metido por toda la vida en tremendos problemas, hermanos. Porque no es el palabrerío o la manera como yo pueda adecuar las buenas palabras que a mí me van a hacer una persona sabia, o que me van a dar una victoria o una salida en una dificultad. Este caminar en el Evangelio, y hay muchos episodios en la vida, muchos, quizás la mayoría de episodios, se necesita guardar silencio, o al menos se necesita decir: Señor, dime qué debo decir o qué debo hacer. Yo ya te lo dije, así sea, acá y allá. Dice: porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habéis de decir. ¿Por qué le digo que la fe trabaja con el razonamiento del ser humano y con el consciente del ser humano? Porque no se puede alocar. Le da un temple, le da una capacidad de resistir. A nosotros nos amarraban, nos hacían una prueba y nos amarraban de los pies. Primero nos golpeaban 2 horas, vendados y amarrados, y nos golpeaban los instructores casi 2 horas. Después nos agarraban y nos tiraban a un camión y nos iban a botar a los manglares, y cuando nos botaban allá amarrados, nos hundíamos hasta acá de barro. ¡Pum! Y ahí nos tiraban gas lacrimógeno. Y hermano, ahí era gritazón de mamá y papá, los hombres gritando y llorando. Y llorando. Entonces, una vez, yo cada vez que llegaban esas pruebas, para mí eran muy difíciles. Yo quería irme, yo quería desertarme. Muchas veces tuve la intención de desertarme. Estaba detrás del otro y yo decía: yo por dónde me escapo, yo me voy, no me importa nada, yo me voy. Y estaba temblando. Pues la mayoría de cosas yo las hice, hermano, porque ya estaba en el precipicio y me aventaban. No es que yo hoy le enseño a los jóvenes, se hace así, pero en aquel día yo estaba temblando y quería que la tierra me hiciera desaparecer de ahí. Y un día ya estaba por irme, hermano, ya estaba, y otros se fueron, y yo ya estaba por irme, y yo: es que Dios, no me quiero tirar. Y de repente lo suspendieron. Y aquellos pobres los persiguieron, los agarraron y los metieron a la Bartolina y los golpearon. Y yo dije: de lo que me salvé por haberme alocado. Quizás yo también hubiera aguantado todo eso, y después de un minuto lo suspendieron. Hay un montón de cosas que nosotros interrumpimos por la impaciencia, por alocarnos, y nos salen mal y nos van mal las cosas. ¿Por qué? Porque la cosa es, hermanos, que el centro de donde están nuestros pensamientos, voluntad y decisiones, es donde nosotros sufrimos más, porque nos alocamos, tomamos decisiones alocadamente sin mantener la calma. ¿Por qué existen muchos programas de bajo presión? Y sería bueno que todo joven trabaje bajo un programa bajo presión, porque los programas bajo presión que te gritan, que te dicen, te dan tranquilidad, equilibrio en la vida. No le hagas caso que están gritando: te vamos a matar. No te van a matar, no te están preparando para matarte. Pero te quieren hacer a los muchachos allá que les tiraban cucarachas de plástico. ¡Ay! Pero si es plástico. ¿Tú crees que el pastor va a llegar con una serpiente ponzoñosa que te envenene? No. Entonces no grite. Y unos que dormidos estaban allá, aprovecharon. Tranquilos. Luego pasó y terminó. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? Que estas cosas, las cosas a presión te enseñan equilibrio, estabilidad y calma. Ya pasará. Una salida habrá. Una opción habrá. No voy a morir de esta. Cuando usted logra ese equilibrio, entonces usted deja al Espíritu Santo obrar.
en la vida espiritual. Ya no acciono yo, ya no voy. Yo conozco cristianos, no que yo me voy, pastor, no que yo me vengo, no, que yo y todo mundo, yo, bueno, hay un trono, hay dos tronos en la vida del ser humano. Y el primero es del hombre carnal y el segundo es del hombre espiritual. Entonces, ¿en qué consisten esos dos tronos? De que ¿quién está sentado ahí? La Biblia nos enseña que en el trono del hombre carnal estoy sentado yo. Yo decido, yo pienso, yo hago. Pero en el trono del hombre espiritual se sentó el Señor. Él decide. Es difícil encontrar cristianos que dejen decidir al Señor. Difícil, muy difícil. No sé si me explico, hermano. O dirá, pastor, puedo estar equivocado de repente. Pero al menos para mí es bien difícil. Me cuesta involucrar al Señor. Usted, pastor, yo, pastor. Y no se asuste, que si yo, pastor, me sucede eso, ¿cómo le puede suceder a usted también? De involucrar a Dios. ¿Hago o no hago? Entonces dice, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habéis de decir. Qué tremenda obra del Espíritu Santo en la vida de los cristianos. ¿Qué debo hacer? Entender el movimiento de Dios. ¿Es de Dios o no es de Dios? Eso nos está enseñando el Señor. Saber que es un regalo del Padre que está para mi vida. Entonces, hermano, podemos tomarlo nosotros, podemos tenerlo nosotros. Estoy ya cerrando. ¿Me explico, hermano, en todo lo que estamos aprendiendo? Entonces, la otra cosa es que Él prometió estar con ellos. 14:16 de Juan, donde estábamos leyendo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Para siempre. No se irá el Espíritu Santo antes del rapto. Nunca hemos estado solos. No llegó el COVID-19 y nos agarró solos. No. Si el Espíritu de Dios estaba con nosotros, está con nosotros, aunque Él sin mascarilla. Pero está con la iglesia. No te dejaré solo. Nos cerraron los locales, se fue con nosotros para la casa. Camina con nosotros a 1 metro de distancia. Ahí va con nosotros. No te dejaré solo. Yo rogaré al Padre para que envíe otro consolador y esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo es Dios. Qué tremendo es Dios. Cuando pensamos que ya todo está saliendo mal, vamos a la Biblia y la Biblia nos dice: no, todo va bien. Pero hay un muerto en casa, todo va bien. Tú tienes al Dios que resucita muertos. Pero hay un enfermo en casa, tú tienes un Dios que sana a los enfermos. Pero hay dificultad económica, tú tienes un Dios que provee. Pero me siento débil, tú tienes un Dios a quien correr, ahí en tu rincón de tu casa o a la iglesia donde vas y hermano, regocijarte en Él, meterte con Él. Tú tienes un Dios que te va a escuchar, que no te dejo solo. No os dejaré solo. El pastor sí los deja solo, porque yo he estado todo un mes que no he estado con ustedes. Ustedes también no me siguieron, pues se quedaron. Que no, los hombres podemos ir y venir, pero Él no, Él va con todos nosotros para donde quiera que vayamos. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Jesús prepara, dispone a los discípulos para que reciban el Espíritu Santo y Él permanecerá. Eso es lo que les dijo, ¿verdad? Pero les dijo: quedaos ¿dónde? En Jerusalén. Quedaos en Jerusalén. Nosotros tenemos un problema, digo nosotros los latinos porque nosotros somos sangre caliente. Y eso nos gusta a nosotros, sangre caliente. Cuando uno va a ver, esa sangre caliente viene de seres humanos sin identidad. ¿Por qué sin identidad?
Porque a nosotros nos llegaron los europeos y nos mezclaron, indios nos volvimos mestizos, y hoy no sabemos ni quiénes somos. Porque yo no sé si usted, su abuelito fue indio, Acagualpa, mi papá fue el indio Atalacán. No, se hizo una mezcla. Llevaron hasta las enfermedades a nuestro país para eliminar a todos los indios, allá por ejemplo en Centroamérica. Y después los europeos se metieron con nuestras mujeres allá y nacimos nosotros los mestizos. Y ya con el pasar de los años nosotros no sabemos ni quiénes somos. Entonces nosotros somos inestables. Por eso se cambia de iglesia cada rato. ¿No le sucede que después de vivir 2 años en la misma casa ya comienza a verla extraña? Si ya se quiere ir. No, es que yo la quiero más grande. Y allá he visto otra, ahí es bien lindo, hay un jardín. Y vamos, dejemos vamos, ahí van los esposos, ¿verdad? Que tienen que hacer el trasloco de todo ese montón de cosas para allá. No, a los 2 años otra ciudad, no, vámonos para allá. No, es que a mí no me gusta acá, me voy para mi país. ¿Para qué vino pues? Que mi país es mejor. ¿Quién le dijo eso? Entonces somos inestables. Y esta es una de las grandes dificultades en Dios. ¿Por qué? Porque en Dios demanda la estabilidad para el crecimiento, para la formación, para recibir. Necesita que la persona sea estable. Y esa vida inestable se traslada a nuestra vida espiritual. Y entonces vivimos corriendo de iglesia a iglesia. Hay gente que ha sido disciplinada en las iglesias, disciplina tras disciplina. Ahí están. Ahí se restauran, ahí se levantan, ahí vuelven a servir, vuelven a pararse. Y ahí están. ¿Por qué? Eso se llama estabilidad. Y la estabilidad hace que un árbol se pueda arraigar, enraizar. Y cuando crecen las raíces, no hay tormenta que te pueda derribar. No hay desafío, no hay problema, no. Hasta el pastor te puede botar por la puerta y tú te lo introduces por la ventana. Porque tus raíces están ahí. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: quedaos en Jerusalén, no se vayan de ahí. ¿Por qué Jerusalén? ¿Por qué no Samaria? ¿Por qué no Nazaret? ¿Por qué no Belén? ¿Por qué Jerusalén? Porque geográficamente, hermanos, Jerusalén es la parte espiritual de Israel. Y Jerusalén es ese lugar de los acontecimientos proféticos pasados, presentes y futuros. En Jerusalén. Y yo estuve ahí en la sala donde descendió el Espíritu Santo, pero el día que fui no llegó. Pues ya lo andamos, la gente todavía ven, y el Señor dice: ¿cómo que ven? Ya se los mandé, cabezones. Ya está dentro de ustedes. Recibes a Cristo y el Espíritu Santo, entró en tu corazón. Ahora disfrútelo, avive ese don que está en usted. Entienda ese poder de Dios que hay en usted. Ya no se puede decir no, ya no se puede decir ya no puedes, que yo era inútil, no, hoy en Dios hay un poder sobrenatural dentro de usted, dado por Dios para capacitarnos a cumplir su palabra, sus mandamientos. Entonces no hay un cristiano que pueda decir: ay, dura es tu palabra, Señor. No, métase con el Espíritu Santo y usted va a encontrar que es fácil obedecerle a Dios. ¿Por qué? Porque Él te lleva. Él te lleva. Es más fácil decidir con 2 que una sola cabeza. Por eso Dios en el matrimonio de 2 hizo 1. Pero piensan mutuamente y se ponen de acuerdo. Amén. Entonces, hermanos, vea, el Espíritu Santo para que nos capacitara, y no solamente para eso, sino para ministrar a otros, porque somos llamados para ministrar a otros. Cierro con este versículo, Hechos capítulo 1 versículo 8. Póngase de pie, por favor, y lo ve ahí en la pantalla. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán ¿qué? Poder. Ahí nos quedamos en capítulo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Recibiréis poder.
váyanse para Jerusalén, quédense ahí, esperen ahí. Hay un tiempo de espera, más de 120 personas reunidas ahí, no acostumbradas a convivir juntos, pero estaban ahí. Ahí estaba María, la madre de Jesús, están los discípulos, más de 120. Pasa un día, pasa otro día, y Jesús les dijo: no se muevan, únanse, únanse, únanse. Y ellos estaban ahí clamando y orando, y cuando estaban unidos, dice que el Espíritu Santo, la promesa del Señor, descendió sobre ellos y los llenó de su poder. Y cuando el Espíritu Santo nos llena de su poder, ya no hay excusa para dejar de cumplir lo vertical y lo horizontal, porque te dio el mandamiento y te dio la herramienta para poder cumplir ese mandamiento de amar a Dios y de amar al prójimo. Esa es nuestra tarea. Eso es lo que Dios espera de nosotros, hermanos. Cierre sus ojos esta preciosa mediodía. Te damos